En el manejo de neumotoras en paciente crítico en la sala de urgencias hay que tener en cuenta tres factores. Primero, qué tipo de neumotoras, a qué tipo de neumotoras nos estamos enfrentando en el paciente crítico en la sala de emergencias o urgencias. Si es un neumotoras pequeño, si es un neumotoras espontáneo, si es un neumotoras traumático, si es un neumotoras atención o si es un neumotoras abierto. Y lo otro que hay que mirar es si existe algún tipo de inestabilidad hemodinámica, si esa ley de Franz-Starling está alterada o no, si esa ley de Laplace está alterada o no, si esa hidráulica del sistema cardiovascular y respiratorio está alterada. Entonces tenemos que tener en cuenta estos parámetros. El oxígeno es muy importante en los pacientes con neumotoras. Muchos pacientes que no requieren oxígeno, si se les coloca oxígeno, lo que se produce es una desnitrogenización o una salida de nitrógeno de las pleuras y causa un efecto deleterio a nivel alveolar. Por eso muchos pacientes con COVID, en el cual no había flujo y colocaban inmediatamente un tubo endotraqueal, al pasarle oxígeno lo que producían era un daño a nivel alveolar y estos pacientes fallecían, muchos de ellos. Por eso muchos pacientes en Bérgamo, en Milán y todo eso, los italianos, esos pacientes recuperaban más en casa que hacerle procedimientos invasivos con CPAP, con máquinas de oxígeno de alto flujo o colocándoles tubos endotraqueales. Pero en este caso de los neumotoras sí es muy importante el oxígeno, porque el oxígeno lo que va a producir es una desnitrogenización alveolar, va a sacar nitrógeno de la pleura y entonces ya no nos van a colapsar los alvéolos siempre y cuando mantengamos en nuestros pacientes en cuidado crítico una saturación casi del 100%, y si son pacientes neurológicos con mayor razón. Los pacientes que están con una máquina de asistencia respiratoria con ventilación mecánica es muy importante mantener una FIO, una fracción inspirada de oxígeno entre el 60 y el 70% para poder mantener una buena saturación de oxígeno. En este caso sí es muy importante el oxígeno en pacientes con neumotoras. En los neumotoras pequeños, en donde no existe una inestabilidad hemodinámica, en donde no existe una disnea como tal, en donde no existe un problema respiratorio como tal o es muy pequeño, le podemos hacer tratamiento conservador. En los neumotoras espontáneos producidos por fibrosis pulmonar, por enfermedades de tipo respiratorio, por enfermedades infecciosas respiratorias, por bronquiolitis, por neumonías, por bullas intrapulmonares. Pacientes que conocí el caso de un paciente que llegó con un diestrés respiratorio agudo, no presentaba ningún tipo de traumatismo, no presentaba ninguna sospecha de alguna causa iatrogénica, y este paciente hizo un neumotoras espontáneo. Los neumotoras espontáneos, lo que hay que hacer es colocar una sonda de 16 a 18 de French, o según el tipo de paciente. En medicina veterinaria tenemos pacientes de todos los tamaños, entonces colocar una sonda que no sea muy grande, una sonda de French, se coloca entre el cuarto y quinto espacio intercostal a nivel de la línea media axilar para poder hacer aspirado del neumotoras o del aire que se encuentra a nivel de la pleura. En los neumotoras traumáticos hay que utilizar sondas de French de mayor calibre, inclusive hasta 32, de 18 en adelante, 28, 32. Entonces, ¿por qué ustedes, colegas, preguntarán por qué hay que colocar en neumotoras traumáticos
una sonda de mucho mayor tamaño, porque en los neumotórax traumáticos hay que tratar de aspirar la mayor cantidad de sangre que se encuentra a nivel del parénquima pulmonar, porque esta sangre lo que hace es, lo que está haciendo es un medio de cultivo, va a generar un medio de cultivo para un empiema y una infección bacteriana a nivel de parénquima pulmonar. Entonces por eso se utilizan sondas de mucho mayor tamaño en los neumotórax traumáticos. En los neumotórax a tensión, antes de colocar la sonda de French hay que colocar una aguja larga y muy pequeña para poder hacer aspirado de ese aire que se localiza a nivel de las pleuras y que puede causar efectos deleterios sobre el paciente. Entonces, como medida de urgencia o de emergencia, se coloca una sonda de French entre el cuarto y quinto espacio intercostal a nivel de la línea media axilar. Anteriormente se colocaba a nivel del segundo espacio intercostal, a nivel de la línea media clavicular, pero vemos que algunos pacientes, en algunos pacientes pues no tienen una clavícula como tal tan desarrollada, digamos como en humanos, pero algún otro tipo de pacientes sí por lo menos subrogarla entre el omóplato, por ejemplo, y lo que podría ser, digamos, la clavícula en aquellos pacientes. ¿Por qué hoy en día no se utiliza a nivel del segundo espacio intercostal, a no ser que sea un paciente pediátrico o neonato o un paciente muy joven? Porque en los pacientes adultos generalmente el espacio entre la piel y la pleura es mucho mayor que si lo colocamos a nivel intercostal, a nivel de la línea media axilar. Pero en pacientes muy jóvenes sí lo podemos colocar a nivel de segundo espacio intercostal, debido a que no hay tanto espacio de grasa y tejidos adyacentes. En el neumotórax abierto, lo que tenemos que colocar es cerrar la herida y colocar un parche de 3 lados para que cuando el paciente inspire, inmediatamente se cree como una especie de válvula, y no siga entrando aire a la pleura, ¿sí? Y desnitrogenizando estas pleuras y llegando aire al alvéolo y llegando nitrógeno al alvéolo y colapsando el alvéolo. Por eso siempre hay que colocar como medida terapéutica y casi como un tratamiento oxígeno con unas saturaciones de oxígeno casi del 100% para evitar estos problemas. Entonces, bueno, colegas, no siendo más, muchos de estos neumotórax abiertos también se pueden convertir en neumotórax a tensión. Recuerden que les habló Juan Carlos, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Los invito para que entren al canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos que estamos grabando y den like y compartan con los colegas y con la familia y con los amigos en las redes sociales para nosotros poder seguir continuando con este proyecto. Los invito para que entren a las páginas en Facebook, Sala de Emergencias, Dr. Chica Coves, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador y el director científico, y para que vean también las páginas de Sovida Medicina Veterinaria y el grupo Veterinarios Pequeño Corazón. Hasta un próximo quite, y hoy estuvimos hablando de neumotórax, tipos de neumotórax. Para todos ustedes, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, de Albeitar a Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Recuerden que somos médico veterinario, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Les presento a Cristal, la gatica recogida hace un año en los árboles de la casa, que le explotaron una papeleta en el ojo derecho y le pudimos salvar su ojo. Un tratamiento muy largo, casi de unos 4 o 5 meses. Bueno, no siendo más,
Para todos ustedes, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Hasta pronto, chao. Tipos de neumotoras.